Hola, 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 hola a todos. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Forum Shopping. Estoy acá con mi compañero, con Bautista Torres López. Buenas, buenas. Doctor Alejandro Maliti, ¿cómo le va? Muy, pero muy bien. Arrancamos este martes. Tenemos un programa con muchos temas muy interesantes hoy. Muchos temas después de haber tenido una semana que también, ¿no? La coyuntura político, jurídico, social, hasta del tránsito, bueno, pasó por acá buena parte. El martes pasado en vivo nos enteramos, bueno, de la resolución que todavía hasta el día de hoy trae coletazos en relación a Cristina Fernández de Kirchner y la prisión. Sigue teniendo y sigue dando que hablar eso. Vamos a estar también dando cobertura naturalmente en futuros programas, pero bueno, hoy nos ocupa otro tema. Por supuesto, vamos a estar hablando de inteligencia artificial, de ciberdelitos, de seguridad, de un montón de temas que hacen a nuestro día a día sin duda alguna, porque bueno, constantemente estamos viendo noticias vinculadas a estas cuestiones y te digo que últimamente cada vez más los delitos se trasladaron si bien siguen ocurriendo hechos delictivos en el ámbito físico, se trasladaron y muchísimo al ámbito digital. Sí, es muy llamativo y lo que decís es también muy preciso porque en cada vez hay con mayor frecuencia noticias que tienen que ver con inteligencia artificial, con ciberdelitos y no sé si vos coincidís, pero creo que hay un gran desconocimiento en relación a qué es delito, qué no es delito, qué se puede hacer con una imagen, qué no se puede hacer con una imagen. Y el otro día, también lo vamos a hablar con el entrevistado, veía que había gente diciendo, este video fue hecho por inteligencia artificial, y hubo una discusión en relación a si fue con inteligencia artificial, si no es con inteligencia artificial. Bueno, todo esto creo que abre un muy interesante panorama para analizar. Muy interesante y además que muchas veces las leyes van como un poco detrás de estas cuestiones. Hace poco se conoció una multa millonaria de 16 sueldos mínimos vitales y móviles que le aplicaron a unos empleados de la administración pública en el Chaco que habían difundido imágenes de una mujer sin su consentimiento. A ver, era pareja de uno de ellos y se difundió en el ámbito del trabajo de esta chica e incluso llegó al jefe gremial. Imagínense hasta qué punto. Por lo tanto, se decidió poner una multa altísima y además obligar a todos a que realicen la capacitación de la ley Micaela. También hay otro caso en Córdoba que tiene que ver con inteligencia artificial, donde a través de un programa que se llama SWAP, no sé si lo estoy diciendo perfectamente bien, pero un compañero en un colegio le había puesto la cara de sus compañeras a unos videos pornográficos, lo cual les trajo realmente mucho sufrimiento, tanto psicológico como en todos los ámbitos de su vida, porque incluso hoy están colgadas esas imágenes de sus compañeras con su nombre en la web. O sea que tampoco es una cuestión que pasa inocua por la vida de alguien que te ocurra ser víctima de este tipo de delitos, de este tipo de circunstancias. Por lo tanto, uno se pone a pensar, bueno, jurídicamente, ¿qué es lo que puedo hacer con la filtración de datos, con la filtración de videos, con la filtración de imágenes? Hay un solo caso, que es el caso de Paula Freire, no sé si me acuerdo perfecto el nombre, pero que es un caso en La Rioja de una chica que su novio había, digamos, en su momento hecho, es un término que no me gusta mucho usar, pero también es un término a través del cual se entiende mejor el concepto de porno venganza, sextorsión. Y la verdad que los fiscales en ese momento no tenían demasiados elementos como para poder juzgar unas situaciones, para poder tipificar, mejor dicho, una cuestión de estas características, porque la ley penal nada dice al respecto. Entonces era muy complejo, porque él no había pedido un dinero por la no filtración de los videos, sino que como una venganza los filtró, se hicieron virales, todo el mundo estaba hablando de este tema y el sufrimiento que le causó a la víctima fue enorme y no encontraban la manera de poder juzgarlo, hasta que finalmente hicieron algunos vericuetos y hoy, de hecho, cumplió una condena el autor material de este delito. Sí, me acuerdo de ese caso porque fue muy emblemático y de hecho motivó numerosos proyectos de ley, porque era como vos decías, obviamente no había un consentimiento, pero planteaba un nuevo escenario de cómo reaccionar de acá en adelante cuando ocurren este tipo de cuestiones y, como bien vos señalabas también, esta idea de la pornovenganza, que es un término
Claro, porque muy cuestionado en ese sentido también, ¿no? Hace 2 años se sancionó la ley Olimpia, que justamente lo que trata de hacer es limitar la violencia a través de las redes, a través de lo digital, etcétera, la violencia contra la mujer, pero la realidad es que no se reformó el Código Penal. Entonces, es una ley puramente declarativa, o sea, desde lo declarativo está muy bien, pero ahora en lo práctico está la protección real a las víctimas de este tipo de delitos. Bueno, por eso me parece re interesante poder hablar con un especialista en todos estos temas. Vos, una opinión personal, una consulta, una entrevista, una breve pregunta al menos a Alejandra Marchetti, pero ¿notás que en los últimos 10 años este tipo de conductas se incrementaron, se morigeraron? Creo que se incrementaron porque la tecnología hoy forma parte de nuestras vidas. Antes alguien quería grabar algo y tenía que tener una cámara en mano. Era un montón de cuestiones técnicas que hoy prácticamente uno se pone a pensar y dice, ¿puedo grabar y viralizar cualquier cosa? ¿Puedo ponerme a grabar en el patio de comidas de un shopping como estamos ahora nosotros? ¿Qué tipo, las personas que están comiendo y que salen de fondo, se podrían quejar? Esa es la realidad. Cuando estoy haciendo una historia para Instagram, por ejemplo, y de hecho hay mucha polémica con respecto a esto. De hecho, hay muchas personas que han pedido que la saquen. Yo estoy saliendo de fondo, no quiero salir. Entonces empiezan a aparecer un montón de conflictos que antes no existían en nuestras vidas. ¿Hasta dónde está el tema de la imagen, no? ¿Hasta dónde la privacidad? Bueno, sí, estoy eso en un también restaurante comiendo y al lado hay una pareja que está haciendo una historia y por ahí no quiero que me vean. O por qué tengo que brindar esa... Bueno, son espacios semipúblicos, no son públicos, son semipúblicos. Entonces, ahí comienza una discusión que me parece que vamos a tener bastante tiempo de discusión con respecto a esto. Va a ser un tema interesante para seguir conversando. ¿Arrancamos? Arranquemos, sí. Presentamos al entrevistado, ¿te parece? Bueno, tuyo. Hoy tenemos 2 entrevistados. Porque es tu amigo, además. Sí, la verdad, un crack total. Hablamos del doctor Lucas de Venecia, cuyo currículum es realmente muy extenso, así que voy a hacer una breve síntesis. Es abogado especialista en Derecho e Inteligencia Artificial por la Universidad de Salamanca, es codirector de la Diplomatura en Derecho 5.0 de Información Digital de la UASIA y codirector del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UNSA, entre numerosos otros cargos que tiene. Es docente además, investigador, también trabaja en la justicia, en la Cámara Previsional. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por venir. Bueno, primero, buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme y también a las personas que están detrás de escena. La verdad es que viendo lo que hay acá, sí da gusto venir, hay un gran equipo y eso hace que uno se sienta bastante más acompañado. Escuchando el relato inicial que venían llevando ustedes adelante, lo primero que me compete decir a mí es que yo no soy penalista, sé que después viene el doctor Werner, así que yo voy a tratar de no pecar de lo que no sé. Ahora sí sé de muchas cosas que venían comentando y me interesa poner de manifiesto. Lo primero que veo que sale a la luz y con notable relevancia últimamente, desde mi punto de vista, es que siempre hablamos de garantías y derechos constitucionales y cómo es que el constitucionalismo en sí, ya yendo más hacia un constitucionalismo digital, se empieza a desmenuzar y empieza a evolucionar desde todos los ángulos. Hablaban ustedes del derecho a la intimidad, pero créanme que hoy también se habla y mucho de transhumanismo. En Arabia Saudita hay una robot declarada ciudadana que puede votar. Mismo el derecho a la intimidad y esto de que los algoritmos y propiamente dicho los smartwatches, los aplicativos, las tablets y los celulares nos escuchan y dónde queda el derecho a la privacidad, a la verdadera privacidad, y podría seguir yéndome hacia un centenar de cuestiones. Lo cierto, volviendo brevemente sobre la cuestión penal, es que estas situaciones no están tipificadas. Entonces la justicia siempre tiene que estar encontrando, como bien decía la doctora, algún vericueto o algún renglón o algún margen o alguna laguna o analogía para poder, justamente, esto del face swapping que hablaban de Córdoba, fue imputado por lesiones psicológicas severas, pero en verdad por la suplantación de la imagen, y acá hablamos de un montaje en la cara. Créanme que hay cuestiones todavía superiores como las deepfakes, pero las verdaderas, creo que de esto también se está hablando y mucho en el mundo, y hace poco circuló acá, y creo que ustedes lo comentaron en este stream, lo vengo siguiendo mucho, y créanme que para mí, sentarme acá después de Maqueda es bastante. Circuló un video de un exmandatario de nuestro país dando de baja a una candidata política. Sí. El daño que eso genera es prácticamente irreversible
en los tiempos que eso se prolifera. Por Pero más lo naturalizamos de alguna forma, ¿no? Porque no hizo todo este ruido que vos mencionás, independientemente de quién sea la figura de la que se utilizó. Sacando los tintes políticos, exacto. Lo que creo yo por ahí es un punto intermedio entre lo que vos decís, se naturaliza, pero quizás nosotros que tenemos otra edad tenemos la posibilidad de observar y ver que el video todavía adolece ciertas falencias y te podés llegar a dar cuenta, pero quizás mi tía, mi mamá, mi abuela piensan 100% que lo que están viendo es real, como cuando circuló la imagen del Papa con esas camperas modernas infladas, sí. O como cuando circuló la imagen de Trump arrestado, o Zelensky dando de baja la rendición de Ucrania. Digamos, son noticias que tienen una consecuencia muy superior a la resarción del daño que se puede encontrar, por más de que se baje el video. Esto ya genera, más allá de que sí existe en nuestro país el derecho al olvido y la posibilidad de borrar de los registros y de los motores de búsquedas cierta información, esto queda alojado un poco en el inconsciente colectivo de la gente, y el daño que sufren estas menores en Córdoba o tantas otras personas que son víctimas de estas cuestiones es un tanto irreparable. Claro, y ahora te voy a hacer la pregunta que creo que mucha gente quiere saber. Diga. Los smartphones, o sea, el celular, vamos a decirlo corto, ¿te escucha? Qué buena pregunta. Sí y no, te diría. Muchas apps te piden acceso a tu micrófono, y también está la tendencia de todos nosotros que solemos pensar que nos escuchan porque muchas veces googleamos. Yo voy a un asado donde se habla de la última bicicleta y después llego a mi casa, entro a Mercado Libre y me aparece esta bicicleta y yo tiendo a creer que el celular me escuchó. Y quizás es porque otro la googleó en esa reunión y compartían el IP del Wi-Fi. Por ahí es porque yo mismo la he googleado. En otras ocasiones sí hay aplicaciones que te escuchan, sobre todo TikTok. Sí, pero bueno, a partir de ahí van generando un patrón sobre vos. De hecho, se dice y mucho que el algoritmo de TikTok es el que más te conoce, incluso por encima de lo que uno se conoce a sí mismo. ¿Y dónde queda ahí el consumo, no? Y la hipervulnerabilidad. Imaginen si te dieran a consumir contenido sintético, pero específicamente dedicado para vos. Si vos, de hecho había un caso muy famoso sobre los neuroderechos en Chile, la Suprema Corte sacó un caso protegiéndolos y también generando esta corriente nueva del derecho. Imaginen, había un aplicativo, una diadema que se llamaba Insight, que leía los patrones del sueño y después los decodificaba, y no había mucha seguridad de qué se hacía con esos datos a posteriori. Imaginen si nosotros soñamos algo y al día siguiente lo vemos para consumir en las redes. ¿Dónde queda nuestra libertad de consumo? Por eso yo hablaba del constitucionalismo digital cuando arrancó esto, porque verdaderamente creo que podríamos tocar casi todas las garantías constitucionales y todas se verían interpeladas por nuevos fenómenos tecnológicos. Porque acá hablamos de IA, pero si habláramos de cripto o si habláramos del metaverso y la posibilidad de trasladarse o no, el sedentarismo y tantas otras cosas, realmente toda la sociedad jurídica, vamos a decir a priori, pero la sociedad en sí está atravesando una transformación abrupta, o lo que se dice la cuarta revolución industrial, esta economía del conocimiento. Me quedó una duda porque mucho se habla del metaverso. ¿Qué es el metaverso? El metaverso, que no es ningún verso, es un espacio al que uno accede por dispositivos de realidad virtual inmersiva, como cascos, gafas. Incluso en Japón ahora desarrollaron un lente de contacto, o sea que no estamos tan lejos de Black Mirror, en donde uno accede a un entorno digital virtual mediante una representación propia con un avatar. Esto es muy de la cultura del gaming, pero creo que se entiende. Sí. Y ese avatar puede ser hiper o ultra realista o puede ser figurativo, como cualquier personaje ficticio que uno quiera, y ahí se puede interactuar con personas de todas partes del mundo. De hecho, se usa mucho para ir a tomar clases a universidades de otro país, para ver en primera fila un gran slam, para ir a la ópera de Londres, o también se puede usar para citas virtuales. ¿Qué pasa si la primera cita la tenemos en el metaverso? Así no salgo de casa y no pierdo el tiempo. Bueno, de alguna manera reconfigura un poco los escenarios actuales y cotidianos, desde cómo nos comunicamos y socializamos hasta cómo nos educamos y tantas otras cuestiones, cómo nos trasladamos. Hoy en día, si nosotros vamos a hacer un viaje, es muy probable que antes lo busquemos un poco por YouTube y veamos qué pasa si me pongo el casco y verdaderamente viajo, entrecomillado, a estos lugares. El casco, los lentes o lo que sea que utilicemos. Si nosotros lo llevamos a la justicia, hoy en día
y no tanto en este país, pero por ejemplo en Colombia, que son pioneros en lo que es Latinoamérica en el derecho informático, ya hay audiencias virtuales en el metaverso. ¿Qué pasa con eso? La posibilidad, primero, de, en ocasiones, no revictimizar a la víctima, propiamente dicho, porque puede ser que el victimario se lo represente con un avatar, y en segundo lugar, la posibilidad de tomar y tener muchas audiencias cuasi en simultáneo en distintas partes del país, lo cual mejora, si tanto se habla de la accesibilidad a la justicia, estas cuestiones que son tan centrales hoy en día. Entonces, como todo, y de vuelta tomo algo que decía la doctora cuando comenzó la entrevista, se está reconfigurando el panorama jurídico a una velocidad en donde muchas veces los operadores, los usuarios, van por delante de la legislación o los sistemas oficiales o incluso los códigos y las reglamentaciones y las leyes de fondo. Me parece que estamos viviendo una etapa de transición brutal. O sea que no pasó de moda esta idea del metaverso, porque en una época estaba como muy muy fuerte, la gente intentaba comprar incluso tipo Sims, ¿no? Una parcela 100%. en el metaverso. Ahora como que me parece que bajó un poquito la espuma porque está muy fuerte el tema de la inteligencia artificial. Ya sé que no se eliminan entre sí, ¿no? Pero sí es verdad y te doy la derecha de que se van activando y desactivando unas y otras. No hace mucho todos hablábamos del Bitcoin, Claro. Ese era el momento para vender. Y hoy no habla nadie, así que atentos con el Bitcoin. Y lo mismo sucedió con el metaverso y hoy está el boom de la inteligencia artificial. Ahora la diferencia, y esto por ahí es una opinión personal, es que esto de la inteligencia artificial recién está dando los primeros pasos. Nosotros vamos a ser testigos, así como en alguna época no tuvimos celular y pasamos de lo analógico a lo digital, ahora vamos a pasar de lo digital a lo generativo. Y la verdad es que va a ser muy abrupto el cambio que vamos a ver. Ahora, la pregunta que te hago, ¿nos vamos a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial? Bueno, esa es una pregunta súper recurrente y que no tiene una respuesta definitiva, porque se habla mucho en este tema de la obsolescencia laboral humana, de dónde vamos a posicionarnos dentro del mercado laboral. Lo primero que sí está bueno dejar de manifiesto es que muchos de los trabajos del día de mañana aún no se han inventado. Se dice que los niños por nacer aún no tienen el trabajo al que se van a dedicar inventado. Por otro lado, en nuestro país y en todas partes del mundo también existieron y existen trabajos que han ido a la baja y han desaparecido. No hace tanto tiempo en nuestro país existía el ascensorista que te manejaba el ascensor. En tribunales, ¿se acuerdan? En tribunales, es sin duda. Y podría hablarte, no sé, y ojalá que a nadie le toque de cerca, y no lo digo con ninguna mala intención, pero el empleado del peaje, por ejemplo, quien te despacha la nafta, por ejemplo. Entiendo que, a priori, son rubros que van a ir a la baja, pero también están prompt engineers, legal design, nuevos trabajos que van surgiendo. Incluso hoy en día en la Universidad de Nueva York se creó un controlador de IA para papers, exámenes y TPs, y es un trabajo rentado, quien controla que lo realizado por los alumnos tenga un porcentaje, porque ya está, lo han parametrizado, de inteligencia artificial en los textos. O sea que los abogados nos podemos quedar tranquilos. Nunca nos podemos quedar tranquilos los abogados. No, de porque hecho, es algo de lo que se habla un montón. A ver, que la inteligencia artificial hace mejor un contrato que un abogado. Bueno, son cosas que se han puesto de manifiesto, no estoy inventando nada. Sí. Pero justamente por eso también queríamos hablar de ese tema con vos. sí y no. O sea, sí, la inteligencia artificial hace mejor el contrato que un abogado que no sabe hacer contratos, Claro. seguro. Ahora, que un abogado que sabe hacer contratos y encima domina la inteligencia artificial, me parece que ese es el target a apuntarle, ese es el abogado imbatible al día de hoy, que se apalanca de inteligencia artificial para poder ir a hiperproductividad, para poder tener más tiempo verdadero para dedicarse a algunas habilidades blandas con sus clientes, a la empatía, a la escucha verdadera, a la planificación de los casos, lo que antiguamente era trabajo burocrático o algunas cuestiones más de forma y no tanto de fondo. ¿Cuántas veces hemos escuchado abogados quejarse de la cantidad de demandas que tienen pendientes para redactar? Bueno, eso hoy, y créanme que hay un centenar de herramientas que no estoy ni mencionando, porque también está vis a vis el otro lado, la alucinación de la inteligencia artificial y cómo la combatimos, porque si ustedes han tenido la posibilidad de interactuar con cualquier IA, llamemos ChatGPT por traer una a la mesa, se habrán dado cuenta que es inexacta en oportunidades, porque abarca todo el contenido de la web. Bueno, si podemos segmentarla, si podemos generar nuestra propia base de datos, no sé si les suena Notebook LM, pero es una de las IA. En verdad no diría que es una de las IA, pero sí es una herramienta novedosa que nos permite a nosotros segmentar la información, nuestros propios archivos,
e interoperarlos y generar un diálogo de fuentes que evita la alucinación, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros subimos todos los códigos, todos nuestros fallos, todas nuestras demandas, la doctrina que yo considero pertinente, y a partir de ahí interactúo con un chatbot tanto conversacional como escrito, porque esto encima va evolucionando, tiene la función premium y la función pública, realmente hay todo un mundo detrás. Entonces, entiendo que... También es como una cuestión de ir alimentando esa inteligencia artificial, que es como darle información para que te la devuelva, algo así. Bueno, algo de esto hablaba con Juan hoy antes de la nota. Así como en alguna vez la nafta, el carbón fueron los commodities más relevantes del mundo, hoy lo son los datos. Y los datos estructurados, me refiero. El dato bien curado, el dato trabajado, es el nuevo commodity mundial. Y se viene presentando una nueva dicotomía o una situación entre los tecnólogos y entre la comunidad de abogados informáticos, en donde se empieza a ver qué es lo que pasa con el tiempo que yo invierto. Esto es algo, tengo que dar una clase en la Austral sobre esto mañana. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo que yo invierto entrenando una inteligencia artificial si luego quiero migrar a otra? Hoy en día nosotros con nuestros celulares tenemos la portabilidad. Si yo me quiero ir de una compañía a la otra, me llevo mi número. Todavía no podemos llevarnos el entrenamiento que le hacemos a ChatGPT, a Gemini. Morir, porque sabes que a mí me pasa, yo desde... No sé, bueno, interactúo mucho con el ChatGPT, o sea, realmente lo hago, y también voy aportándole, hasta le enseño chistes por ahí. Bueno, o sea, está muy bien, está perfecto, entonces, cuando te digo, bueno, te voy a contar un chiste, bueno, no sé qué. Qué bueno, ganas de investigar esa inteligencia artificial, ¿eh? Deberes editorial, ¿no? Deberes editorial, ¿no? Me conocen, como decían, este algoritmo del chat, que no sé, creo que tiene un algoritmo el ChatGPT también, ¿no? Usa el algoritmo, bueno. Varios. Me conocen más que hay un ejercicio lo que me conozco yo. Hay un ejercicio muy divertido que es que se le pide roast me, que te fune, digamos, de alguna manera. Ay, le voy a pedir. Ah, no. Mis amigas bueno, que hacen. Be aware de lo que va a responder. ¿Querés escuchar algo un poco bizarro? Se tiran las cartas con el chat. Sí, de todo. Mirá, no hace mucho fue tendencia utilizar una parte del chat subordinado a lo que fuera una terapia psicológica. No sé si recuerdan el caso incluso de una persona de los medios también. Sí. Genera controversia por todos lados, la realidad Claro, es que... Hay muchos adolescentes que lo que se comenta, la tendencia es que suelen interactuar psicológicamente, como decías vos, o usan al ChatGPT como una especie de terapia. Y bueno, por supuesto eso se trata de combatir y hay un montón de polémica alrededor, pero bueno, son cosas que están pasando ahora. Nosotros lo vamos a ver, no falta mucho para verdaderas inteligencias artificiales antropomorfas con brazos y piernas. Vamos a ver adolescentes con novios, novias que sean inteligencias artificiales. Vamos a tener en algún momento, y por ahí faltan 20 años, 25, la discusión entre si uno puede o no casarse con un robot. La verdad es que no vine a hablar de eso porque es hablar y hacer futurología, pero yo no tengo dudas de que eso va a pasar. Pero qué lindo que es hacer esa futurología también. Olvidate, si queremos filosofar lo podemos hacer para rato. A mí hay algo que me interesa muchísimo porque siento que estoy desaprovechando algunas herramientas. Yo utilizo, por ejemplo, OpenAI, el ChatGPT, y tengo la versión Pro y estoy como tratando y viendo todavía qué le saco de ese jugo. Pero la pregunta es, como siento que estoy desaprovechándolo, ¿cuáles son los primeros pasos que debería dar un abogado para incorporar la inteligencia artificial y para sacarle algo de provecho? Porque al igual que Ale, que tal vez le hace le enseña chistes y demás, yo ahora estoy probando Sora, hago videitos, me divierte muchísimo y a veces incluso hasta intento darle alguna herramienta para que escriba con mi tono y la verdad lo logra, ¿no? Y si viste la última actualización de Veo 3, que hace videos, la verdad es que a partir de un simple prompt, te diría que me pasa a mí también, y eso que me he dedicado y he estudiado mucho esto, y sin embargo muchas veces siento que de ayer para hoy ya me quedé atrás. Claro. Ya envejecí en mis conocimientos. La realidad, sacando de una respuesta cliché o de una respuesta formal, si estuviéramos en otro espacio más formal, porque acá me siento como muy a gusto, te diría, Juan, te tenés que capacitar, tenés que realizar algún curso, yo dicto muchos de ellos. Bien. Ahora, está bien pasar el chivo igual, me parece bien. Bueno, claro. Bienvenido sea a quienes que gusten no capacitarse. Soy codirector de una diplomatura en la Universidad del Museo Social sobre transformación digital del derecho, pero volviendo a la entrevista, te diría que el ejercicio más sano que encuentro para personas capacitadas, como los creo a ustedes dos, es ser autodidacta. Es surfear, es meterse, es buscar explicaciones, es ir a videos de YouTube que enseñen, es consultar con otros colegas que estén un poco más adelantados, es estar atento.
Yo tengo un agente de IA entrenado que me manda las principales novedades relevantes del tema todos los días por mail. Y eso me llevó 1 hora y pico de programar, porque también esa es otra cosa. Claro. Antes, si yo nos parábamos en esta entrevista en 2020, me hubiera dicho, che, ¿qué tengo que hacer con mi carrera? Que estoy buscando un nuevo norte, un nuevo horizonte. Yo te hubiera dicho, mirá, si te pones a estudiar Python, la rompés. Si te pones a estudiar algún lenguaje computacional, porque hoy, créanme, que el derecho casi que se ha vuelto binario, se ha vuelto un fenómeno de tanta magnitud de texto y de información que se puede parametrizar en términos de unos y ceros para analizar respuestas a favor y en contra. Entonces yo te hubiera dicho, análisis o ciencia de datos. Hoy la inteligencia artificial codea por nosotros. Lo único que te diría es que hoy estudies prompting. Pero si me pongo en abogado del diablo, el prompting el día de mañana va a ser hablado también. ¿Qué estudiamos entonces al final? ¿Qué hacemos? La verdad es que hay que estar atentos. Idiomas no tiene ningún sentido tampoco ahora, ¿no? Porque te traduce en tiempo real. Siempre derecho, tal cual se escuchó por allá, siempre derecho. Y bueno, sí entiendo que ahora las especializaciones van a tener que ser subespecializaciones bien minuciosas o incluso sobre herramientas. Se viene un mundo completamente nuevo y yo no quiero que ninguno de nosotros tres nos quedemos afuera. A mí hay algo que me mata, que es que a veces, o siento que con la inteligencia artificial intentamos ganar tiempo, o sea, no sé, utilizar herramientas para tener más tiempo para lavar la ropa. O sea, es como, siento como que terminamos... Sí, hay un meme muy famoso, perdón que te interrumpí, que dice que yo quería que la inteligencia artificial me lavara la ropa para que yo pueda dedicarme a estudiar. Claro. Y ahora yo lavo la ropa para que la inteligencia artificial me haga las demandas. Claro. Sí, hay algo de verdad en eso. Creo que todos nosotros pensábamos que iba a venir a resolver cuestiones... Lo odiamos todos, días, la verdad, que no nos gusta hacer. Exactamente. Claro. Y siento que tiene muchísimo auge o brillo en cuestiones intelectuales o en cuestiones creativas, lo cual tiene un lado oscuro, si se quiere, que es que se desentrenan ciertas capacidades o ciertas skills propias de las personas. Eso es lo que te iba a decir justamente, porque ¿qué pasa? Cuando viene una herramienta, viene una aplicación o lo que fuera, iba a usurpar, iba a decir, pero a utilizar ciertas habilidades cognitivas nuestras. Por ejemplo, uno usa Google Maps, uno ahora se pierde. Y yo doy ese ejemplo muy seguido y es una realidad. Y eso se desentrenó y entiendo que también está... Yo antes sabía, bueno, viene tal calle, tal otra, no sé qué. Ahora no tengo ni idea. A vos te gustaba la guía Filcar, ¿no? Mirá, claro, no tengo ni idea. Pero saliendo... Se me cayó el DNI, ¿no? Saliendo del chiste, es real que la generación de nuestros viejos tenía en su cabeza un mapa mental de conocer calles por una necesidad. Claro. Y hoy nosotros, casi que sin Google Maps, nos sentimos perdidos. Pero también, si te vas al exterior, tenés la posibilidad de manejar casi que en cualquier parte del mundo con Google Maps. Te da y te quita la tecnología. Entonces, eso creo que nosotros lo hemos naturalizado como desentrenar una skill. Hablabas de los idiomas. No sé si te cruzaste estos chatbots que traducen en el instante. Sí, al toque, claro. ¿Y cuándo hubieras podido interactuar con un japonés o con un coreano con lo difícil que es aprender una lengua oriental? Entonces, de alguna manera, es un ejercicio duro, pero va a tocar naturalizar que la generación que nos sigue a nosotros quizás sea la primera generación que no es tan capacitada como la anterior, porque históricamente todas las generaciones vienen evolucionando, pero que tiene una mayor productividad o hiperproductividad o una tasa de eficiencia o eficacia más alta a la que tuvimos nosotros. Lo que hubiese servido, ¿no? Saber idiomas en algunos contextos. Ahora ya uno está casado, ya está, pero por ahí no. Bueno, pero, para no sé, intercambio. Ahí te voy a dejar solo en esa. Era difícil. No. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero sigue sirviendo para un montón de otros contextos, está bueno. A mí me encanta la gente que sabe muchísimo de algo que me parece fascinante, pero que todavía no entiendo, ¿no? Uno no termina de entenderlo. Acá estoy, ¿no? Reviéntenme a preguntas. Me encanta. La verdad que tengo 1000 preguntas para hacerle, pero bueno, también tenemos otro invitado. Sí, así que tenemos que hacer economía del tiempo también nosotros. Bienvenido sea. Pero bueno, vamos a seguir en contacto, obviamente. Obviamente, te vamos a volver a invitar. Bueno, yo iba a poner eso sobre la mesa. Como sé que este espacio está surgiendo y lo veo como algo que me fascina y lo apoyo y mucho, y la verdad es que lo vengo siguiendo, siempre que ustedes consideren que puedo ser de utilidad, yo estoy acá disponible. Qué grande. Me encantó. Grande, Lucas, gracias. Vamos a estar contactándolo nuevamente. El doctor Lucas de Venecia pasó por aquí, por Forum Show. Te agradecemos muchísimo. Recordamos, es abogado, especialista en Derecho e Inteligencia Artificial por la Universidad de Salamanca. Bueno, estuvo también explicando, codirige
justamente un laboratorio de innovación e inteligencia artificial en la UNSA, así que síganlo, muy interesante. Si querés contarle a todos los que nos están viendo dónde te pueden encontrar para poder hacer la diplomatura, cómo pueden tener más información sobre los cursos que das. La diplomatura se está cursando en este momento, habría que esperar a que se abra la próxima cohorte, pero bueno, también dirijo un curso en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia, en la Escuela de Abogados del Estado, y bueno, constantemente estoy haciendo doctrina porque esto, la verdad es que me apasiona, de alguna manera encontré un poco el propósito mío, que es optimizar las cosas. Verdaderamente quiero quitar ese mote que existe sobre la justicia o sobre el judicial, porque hay un montón de buenos perfiles dentro de la justicia que no solo se dedican o que no solo se encuentran en el sector privado. Hay muchísimos agentes del cambio en la justicia y si nosotros queremos dar un mejor servicio, tenemos que empezar por casa. Así que nada, dejo mis redes a consideración, si alguien gusta seguirme, @LucasDeVenecia, y les agradezco muchísimo por la invitación y por haberme hecho sentir muy cómodo. Muchas gracias Lucas, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, y ahora de la inteligencia artificial nos vamos directamente a ciberdelitos. Hoy tenemos un programa muy tecnológico y eso me encanta, porque le vamos a dar la bienvenida a Matías Werner. Matías, ¿cómo estás? Ya lo tenemos casi listo, abogado. Ni que se siente ya, pimba. Para lo tengo que presentar como corresponde, che. Abogado UBA, especialista en cibercrimen y evidencia digital, consultor en ciberseguridad y privacidad, profesor de grado y posgrado, editor de diariojudicial.com. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Alejandra. Hola, Juan. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Matías? ¿Bien? Muy bien. Quiero decir que soy un enorme, primero, un crack, Matías, y bueno, y es justamente editor de Diario Judicial, que para mí es un medio fundamental. Para mí también. Siempre te escribo. Todos los días estoy viendo la actualización de Diario Judicial para ver qué es lo que pasa, necesito saber. Espectacular, no, tal cual. Y bueno, justamente también hoy en una jornada muy tecnológica, sí. Creo también que, como bien vos señalabas, sale una semana que está cargada de noticias que tienen que ver con la tecnología y con cómo se entrecruza justamente el mundo de los delitos informáticos, la tecnología, eventualmente la evidencia digital, que vamos a estar conversando, con el mundo del derecho, ¿no? Por supuesto, porque hay muchas cuestiones que realmente, bueno, creo que hacen a la problemática social del día de hoy, de cómo me protejo, qué es lo que tengo que hacer, cómo hago para no ser víctima de cuantiosas estafas en las que constantemente caemos todos, porque acá no hay nadie que no en algún momento no haya dudado, no le haya pasado algo vinculado a las cuestiones de las redes, a las cuestiones tecnológicas y los problemas de ciberseguridad que hoy tenemos. Sí, por supuesto. Las estafas, de la misma forma que habían hablado al inicio, la economía del delito pasó del ámbito analógico al tecnológico. Entonces, de la misma forma, muchas estafas o muchas maniobras defraudatorias pasaron de ese ámbito a las redes sociales. Esto se expandió totalmente en pandemia, se incrementó en un gran porcentaje y bueno. ¿Cuáles serían los consejos? Yo te digo, mira, ¿qué tengo que hacer si no quiero ser víctima de esto? ¿Cuáles son las 3 cosas que no las hagas bajo ningún punto de vista? Bueno, primero, facilitar tus datos, eso antes que nada, ¿sí? Luego, lo más importante es capacitación y concientización respecto de dónde vamos a comprar, cuáles van a ser los medios que nosotros vamos a utilizar para hacer este tipo de trámites o de operaciones. Generalmente pasa mucho en plataformas como de redes sociales, ya sea Marketplace o las plataformas de e-commerce, que hay muchos ciberdelincuentes que se presentan y crean perfiles falsos para hacer este tipo de operaciones y maniobras. Y lo que hemos estado viendo en este último tiempo es un incremento en ofertas de, por ejemplo, trabajos en portales de empleo, donde tratan de contratar a trabajadores que son freelance, ofreciéndole determinados puestos de trabajo con un salario o pago en dólares, y luego comienza a hacer una especie de
como hablamos en derecho penal, es una mise en scène, es una puesta en escena para vender a la empresa. Me ha pasado, a mí me pasó todo, me pasó. Sí. En las redes sociales, esto lo voy a contar así fácil para que todo el mundo lo entienda, porque me ha pasado de estar buscando, por ejemplo, un determinado objeto, por ejemplo, un mueble, y empiezan, por supuesto, las publicidades. Entro a uno que me parecían lindas las cosas, no sé qué, y solamente me mandaba hacia un link de WhatsApp. Entonces me comunico y automáticamente me empiezan a mandar fotos y donde era solamente a través de transferencia bancaria, no había ninguna plataforma que garantizara algún tipo de de seguridad en cuanto a la compra. Entonces ahí empecé a dudar y terminé no comprando porque dije, acá claramente nunca me van a mandar nada, sabía pagar y el producto nunca va a llegar, y como que creo que ahí me di cuenta. Y también evidentemente mi teléfono lo puse en alguna base de datos que no era muy correcta, porque me empiezan a mandar mensajes ofreciéndome trabajo, me iban a pagar no sé en dólares por darle views a una determinada plataforma. El clásico que te lleva Me mensajes. llegaron. Mensaje de WhatsApp. Sí, o soy el. ¿Se acuerdan? En una época estaba muy de moda eso que te llegaban los mails de soy el jeque, no sé. Bueno, el rey de Nigeria. Y El sigue rey de siendo Nigeria. actualmente la estafa con mayor porcentaje de efectividad. Perdón, quiero Y la de saber. Brad Pitt, y la de Brad Pitt, y la de Repetí eso, George por favor. Clooney. Repetí eso, es bárbaro. Siendo- En serio, el rey de Nigeria sigue siendo. Sigue siendo Explica un de poquito. las estafas. ¿Te acordás más o menos cómo decía el correo y- electrónico para Sí, por situarlo? ¿Y Brad Pitt también sigue siendo la estafa más habitual? Las personas que se enamoran de los Brad Pitt, que ahora acompañando lo que habló se habló en la charla anterior, se genera por inteligencia artificial. Años atrás Hay un productor que cayó, me dice. En el rey ¿Es de cierto, Nigeria. ¿Es cierto que En el de creíste que Nigeria eras cayó. millonario? La de George George Clooney también. George Clooney también, ahí está. No sé si ha tenido alguna anécdota también con George Clooney, las chicas, que ahí nos saludan de afuera. Es cierto, la de George Clooney, la de Brad Pitt es muy. Una señora hace muy poco perdió mucho dinero Sí. a partir de enamorarse de George Clooney. Fue hace 2-3 semanas. sí. Mira, acá las noticias corren rápido. Tremendo. Era un correo electrónico que llegaba que era de un elegido rey de Nigeria, pero no recuerdo si estaban las tribus a la que él pertenecía, con la que estaba en el dominio del Estado en ese momento, que le habían impedido a él manejar sus finanzas, pero él iba a cobrar una herencia multimillonaria. Entonces el mensaje era: por favor, haceme una transferencia hasta la cuenta X, o depositar este dinero en tal cuenta, y una vez que yo destrabe esto, te voy a dar un porcentaje de la herencia de millones de dólares. Tanto pasó con el rey de Nigeria, pasa mucho. Esto también hay que estar atento y hay que hacer concientización para lo que es la tercera edad. Muchos criminales en Facebook se contactan con personas mayores que las ven solas y se hacen pasar por ex veteranos o del ejército de los Estados Unidos, que encontraron a estas personas por Facebook, se enamoraron perdidamente y quieren venirlas a buscar para llevársela a un pequeño pueblito en Indianápolis. Y ocurre que cuando esta persona las va a ir a buscar, pretendiente, estaban en una misión diplomática y se encuentra detenido en una de las fronteras y necesita enviar un paquete que es el que va a servir para destrabar la misión que tiene él y ir a buscar a su enamorada para... El cuento del para tío Claro, 2.0. para sacar el digamos. paquete hay que pagar un montón de dinero, y Exactamente. después También hubo un caso hace muy poco de un científico de los Estados Unidos que se había enamorado de una mujer en Perú, que también Sí. fue una estafa, y él lo hacen traer una valija, Sí. que esa valija finalmente contenía droga y hoy está preso. Sí, salió.
pero ocurrió de esa forma. Se enamoró a través de redes sociales de una persona, mantuvo un vínculo y cuando vino a la Argentina tenía una valija, le encontraron drogas y fue condenado por la justicia. Estuvo preso, cumplió su condena y creo que se fue y ahora se encuentra. Era un matemático británico. Mirá. Imagínate, uno podría pensar, bueno, también con mucha capacitación incluso uno puede ser víctima de estas situaciones. Porque los vínculos hacen caer determinada barrera y la cercanía es lo que provoca que se pierda un poco ese escepticismo. Así que tenemos que todos estar muy atentos. También sigue siendo una estafa muy habitual el famoso phishing o phishing. Sí. Todavía tenemos que estar muy atentos a eso. Sí, esto es una gran modalidad que nuevamente se incrementó con la pandemia, debido a que la mayoría de los trámites los empezábamos a hacer a través de herramientas tecnológicas. Y te hago una pregunta, Alejandra. Sí. ¿El phishing vos lo considerás que es delito? ¿O Juan? ¿Sabes que no sé? Te digo que no sé si el phishing es delito. ¿Es? Según el Código Penal, no. Sí, porque es la obtención de datos para hacer posteriormente una maniobra defraudatoria. Pero esa conducta típica, la obtención fraudulenta de datos a través del engaño, no constituye ningún tipo penal. Sí va a encuadrar en alguna figura típica cuando empiece este curso de acción para generar la maniobra defraudatoria. Esto es, obtengo los datos y a través de esa obtención de datos hago una maniobra, ingreso en la cuenta de home banking de una persona y saco un préstamo y ese préstamo lo transfiero a otra cuenta. Bueno, ahí sí vamos a estar en presencia de algún tipo de maniobra delictiva. Y en cuanto a no sé si Bauti tenés una pregunta. No, yo decir, porque claro, uno vio en Diario Judicial justamente que claro, el título phishing y bueno, sí, hay causa, está bien, entonces tiene un encauce a partir de lo que vos narrás, está bien, perfecto. No, es que justamente yendo más como a prueba digital, ¿cómo, por ejemplo, si tengo que presentar algún tipo de prueba en un proceso civil y tengo las capturas de pantalla, viste que por suerte existen las capturas de pantalla, ¿son viables? O sea, ¿son prueba, constituyen prueba dentro de un expediente o qué tengo que hacer? Depende, digamos, así nos recibimos. La captura de pantalla per se no significa nada, no constituye una prueba determinante, porque de hecho tenemos herramientas para poder modificar determinados chats de WhatsApp o de cualquier otra red de comunicación, de plataforma de mensajería instantánea, pero sí en casos donde existe determinada urgencia, por ejemplo, casos de familia, donde puede llegar a haber violencia de género y se necesita rápida decretar una exclusión del hogar, pueden ser tenidas en cuenta. Ahora bien, en un proceso ordinario donde hay una amplia discusión sobre la validez de la prueba, no, porque lo que es una captura de pantalla es un reflejo, no garantiza ni la autoría del mensaje, porque puedo presentar en un expediente una captura de pantalla con una imagen de un perfil que puede ser el de Juan o el de Alejandra, pero eso no indica que ese perfil está asociado a un teléfono que efectivamente sea pero de puedo pagar una pericia con un peritaje, por supuesto, extrayéndolo y con un peritaje informático, obviamente se puede garantizar la veracidad de ese intercambio. Hay otro tema que tiene que ver con son cuestiones que uno por ahí se le ven a la mente cuando constantemente vemos noticias, cuando se secuestra un teléfono, por ejemplo, para verificar o para poder encontrar pruebas de un determinado delito. ¿La justicia entra para ver todo lo que tiene ese teléfono o solamente es como un allanamiento? Esa es la pregunta que me hago, porque con un allanamiento normalmente la orden de allanamiento dice se ingresará al domicilio para buscar determinado elemento para determinado fin. Ahora, cuando se abre un teléfono que no es parecido, de hoy un teléfono prácticamente es la casa de una persona,
¿se puede ingresar para ver absolutamente todo o se ingresa para encontrar un determinado objetivo? Eso tiene que estar determinado de la misma forma que en el mundo analógico, en la orden de allanamiento. Pero obviamente estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes, donde se generan problemas totalmente diferentes. Por ejemplo, si nosotros en un expediente solicitamos el allanamiento de un domicilio para encontrar un auto que había sido robado, y vamos a ir a la habitación de la persona dueña de la casa, del habitante de la casa, para buscar ese auto que está secuestrado, estimo que no, ¿sí? Si en esa habitación encontramos alguna evidencia de otro delito, por ejemplo, estupefacientes, bueno, ahí hay soluciones desde el ámbito del derecho procesal penal, como es la teoría de la plain view, que nos ofrece algún tipo de guía para determinar si esa prueba es válida o no. En el ámbito digital eso no lo tenemos, porque ingresamos a un teléfono celular o a un dispositivo informático, ya sea una computadora, una tablet, lo que sea, y fácilmente nos podemos topar con evidencia de otro delito. Por ejemplo, se secuestra un dispositivo para investigar una maniobra de presunto lavado de dinero y se ingresa una carpeta con fotos y ahí se descubre la existencia de otro delito. Claro, imágenes. Sí. Recién mencionaba justamente la comparación con el mundo analógico entre el allanamiento a un domicilio y a un celular, pero al menos parecería ser algo más delicado el tema del celular, ¿no? Porque no todos pueden acceder a la información de ese celular, ¿no? ¿Qué tipo de... ¿Cómo se maneja eso primero? ¿Sí? Ese contenido que entendemos que es delicado. Y lo hablamos con algún funcionario que también vino aquí. Sí. Pero ¿por qué es tan difícil entrar a algunos celulares? Y porque se encuentran cifrados y tienen claves de bloqueo que son difíciles de romper por parte de peritos o fuerzas de seguridad. ¿Y qué ocurre cuando queremos acceder a eso? Y el único que tiene la posibilidad de garantizar el acceso a ese dispositivo es el titular. ¿Se lo puede obligar o no se lo puede obligar a desbloquear ese celular? La justicia normalmente obliga a una persona, al dueño de un celular, a que lo desbloquee para poder ingresar y ver las pruebas. ¿O cuál es la solución jurídica que se encuentra en estos casos? Hay una solución jurídica, una respuesta jurídica que es sobre la base de las garantías constitucionales que cambian de ámbito, sí, pasaron del analógico al digital, pero se siguen manteniendo. Si te pregunto, me voy a hacer el profesor, sí. Si te pregunto qué garantía está en juego en este ámbito de obligar a una persona a facilitarle la contraseña. Es como autoincriminarse, nadie está obligado a autoincriminarse, a declarar contra uno mismo. Exactamente, es la misma solución que se plantea para el mundo analógico, pero para el mundo digital. Cambia, ¿sí? El aspecto depende cómo podría llegar a ser la forma de desbloqueo del celular. Si lo analizamos desde la óptica de obligar a alguien a brindar la clave o el patrón de desbloqueo, sí estamos en presencia de la prohibición de la autoincriminación, ¿sí? Porque están haciendo, el imputado, la persona investigada, está haciendo una conducta positiva que podría afectar su intimidad. Es una forma de declarar en su contra. Ahora, cambia un poco cuando se aplica la fuerza, puede llegar a ser fuerza física, para el desbloqueo cuando se está hablando de huella digital o reconocimiento facial. Han existido casos en Bahía Blanca, también en Tucumán, donde la justicia ha aceptado que se obligue, mediante la puesta del dedo o de la cara, para desbloquear el celular, y a eso se lo asimila con otra solución que prevé el Código Procesal Penal, que puede estar discutida o no, que es la extracción compulsiva de sangre. Se lo asimila a ese tipo de medida procesal. Claro, porque prácticamente sería parecido, porque, a ver, constantemente estamos viendo que del peritaje de un determinado celular se conoció
otro delito, vamos viendo, porque realmente, bueno, no hace falta un expresidente de la Argentina, hoy lleva adelante un proceso penal que justamente que tuvo que ver, que nació y que su origen estuvo en el peritaje de un teléfono. Entonces uno se pone a pensar cómo se maneja de manera judicial estas cuestiones que hoy en día prácticamente tienen que ver con nuestro día a día, y justamente los teléfonos son los que guardan la mayor información posible de alguien. Sí, por supuesto. Por eso las medidas deben ser bien específicas y dentro de las nuevas capacidades que tenemos que tener los abogados defensores está la de aprender bien cómo funcionan este tipo de sistemas para garantizar la adecuada incorporación de la prueba en el expediente. Bueno, interesantísimo, da para seguir hablando, ¿no? Seguir haciendo preguntas. Estamos muy justos ya en la recta final, pero bueno, queríamos agradecerle obviamente al doctor Matías Werner. Me queda una pregunta, porque acá esto me lo nombró Matías y no lo quiero dejar de preguntar, pero quiero por lo menos irme con una idea. ¿De qué es el nuevo agente encubierto digital? ¿Viste las películas sobre los agentes encubiertos? Sí. Sí, hay una con Keanu Reeves, Point Break, y después está la versión... Gran peli. Sí, después está la versión de menor calidad, que es Rápido y Furioso, pero básicamente es la misma. Son agentes entrenados por la policía que se incorporan en determinadas organizaciones criminales para lograr obtener información y facilitarla a las autoridades para efectivizar la persecución penal. Bueno, esto es lo mismo, pero en el ámbito digital. Es una medida de prueba que está incorporada hoy en la ley de persecución de delitos complejos, solamente para casos de organizaciones criminales de alto perfil, ¿sí? Narcotráfico. También se prevé este sistema para perseguir delitos del artículo 128 del Código Penal, de la distribución de MASI, ¿sí? Material de explotación, de abuso sexual o explotación sexual infantil, y esto también está incorporado en el Código Procesal Penal de la provincia de Salta. Es una herramienta que permite que funcionarios de la fuerza de seguridad se puedan llegar a crear, por ejemplo, un perfil falso en una red social, ¿sí? Para poder ingresar a determinados grupos en plataformas de mensajería instantánea, por ejemplo, en las cuales se cometen delito, por ejemplo, distribución de ese material o distribución de estupefacientes. Sí, ocurre mucho. Gracias, Matías, muchas gracias. Ahora sí, seguramente te volvemos a invitar, porque muy interesante todo. Interesantísimo, y además creo que deja abierta la puerta para otro tipo de allanamientos, como por ejemplo el caso de los allanamientos, esta visión analógica, ¿no? Que también creo que se abren nuevas puertas a no solo en lo tecnológico, sino también al mundo analógico, vinculado, por ejemplo, a los estudios jurídicos. Vamos a estar hablando también de los allanamientos de estudios jurídicos, otro aspecto que creo que todavía no se ha indagado tanto y no indagamos mucho, a veces siendo incluso abogados y abogadas, pero es un tema que hoy también está en agenda. Tenemos el consultorio, breves... Hace como 2 semanas que tenemos el consultorio y lo tenemos como abandonado, entonces hoy queríamos sí o sí darle un poquito de lugar al consultorio. Al menos uno, ¿no? Por lo menos tenemos tiempo, tenemos 4 minutos, están los chicos. Está Negro Resco, está atento, es fanático del consultorio. ¿Arrancamos con el consultorio? Bueno, parece problemas técnicos, me parece. Quieren dilatar. Bueno, vamos a una cosa, vamos a hablar primero de las actividades que siempre las mencionamos en el Colegio de Abogados. Sabemos que obviamente muchos abogados y abogadas, recién se hablaba también de la capacitación, bueno, claramente hay actividades. Uno de estos talleres es la introducción a los medicamentos y su regulación jurídica, nuevo encuadre jurídico de acciones y reclamos. Es un programa integral de formación profesional. La modalidad es virtual, online, inicia el lunes 23 de junio, es el próximo lunes, así que atentos, van a ser los lunes de 17 a 19, dura 4 clases de 2 horas cada uno. Atención, lo pueden ver obviamente en la página del Colegio de la Abogacía de Capital Federal. Bueno, no pierdan tiempo, como tenemos unos minutos para el consultorio, después en todo caso seguimos, si nos queda algo más, si no, bueno, métanse en la página del colegio y a continuar. Bueno, tenemos consultorio. A ver, arrancamos. Hola Ale, buenas tardes. Soy Jimena de Parque Chacabuco. Te quería consultar porque mi hija está embarazada, está separada y no se casó. Entonces estoy muy preocupada porque el padre no le pasa ni un solo peso. ¿Está bien o...?
le corresponde. Gracias, saludos. Sí, a partir de la reforma del 2015 le corresponde alimentos, siempre que, por supuesto, presentar pruebas para que se determine la verosimilitud de la paternidad, por supuesto, pero sí se van a establecer alimentos provisorios. Lo que tiene que hacer, por supuesto, es comunicarse con un abogado para iniciar rápidamente el trámite y sí puede pedir alimentos una mujer embarazada, que esto quede claro. ¿Tenemos algo más? Bien, ¿hay uno más? Hola, Leiva Bauti, ¿cómo están? Bueno, tengo una pregunta. El Sí. progenitor de mi hijo nunca se hizo cargo, no le dio ni el apellido, ni lo conoce. Y quería saber si hoy en día, que mi hijo ya tiene la mayoría de edad, si puede iniciar alguna acción legal para que al menos le pague los estudios universitarios en otra ciudad, porque yo no puedo. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tiene que hacer es, por supuesto, pedir la filiación. Como primera medida, pedir la filiación para poder determinar la paternidad y posteriormente a esto, no sé qué edad tiene tu hijo, pero los alimentos hoy son obligatorios hasta los 21 años y hasta los 25 si estudia o se está capacitando en alguna cuestión, así que muy probablemente sea el caso de tu hijo, no sé exactamente la edad que tiene, pero lo más probable es que esté dentro de ese rango etario, por lo tanto, sí le corresponde. Y toma en cuenta que lo que no reclamas, la ley entiende que no lo necesitaste, por lo tanto, no puedes pedir alimentos retroactivos por lo que no te pagó durante 18 años, por eso es importante que inicies el reclamo lo antes posible. Bueno, clarísimo. Clarísimo. Nos quedó tiempo para una capacitación más, si quieren, Dale, obvio. del colegio, que es de técnicas de litigación aplicadas al Código Procesal. La modalidad también es virtual. Inicia el miércoles 27 de agosto y después, justamente en materia de ciberdelitos, seguridad informática, evidencia digital, tendencias emergentes, ciberdelitos con inteligencia artificial y deepfakes, ¿cómo me gusta? Ya me costó el otro día decir deepfakes, pero no sé por qué. Bueno, programa de formación profesional, modalidad virtual, es online, inicia el lunes 6 de octubre, tienen algo más de tiempo para prepararse y organizarse, lo van a ver en la página del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. ¿Cómo es la página? A ver, me gustaría decirla. Dígala. Sí, es el link. Bueno, por supuesto, www.cpacf.org.ar. Claro. Ahí tienen toda la información Las donde iniciales pueden ingresar, por exacto, supuesto, del las colegio. iniciales del Colegio Público de la Abogacía. Se acuerdan y ya pueden poner para poder encontrar todas las capacitaciones que tienen ahí disponibles, que la verdad que el colegio constantemente está brindando capacitaciones y todo tipo de actividades para los abogados, así que es súper interesante. Súper interesante, ya está el equipo de Carnota ahí a punto de ingresar. Nos así están que parando, así que nos tenemos que ir. 18 horas en punto, ya nos tenemos que ir, sí. Bueno, entonces, gracias Bauti, muchas gracias a nuestros invitados, tuvimos un programa súper interesante. Espectacular, muchas gracias a vos, Ale. Muchas gracias, Bauti, nos encontramos el martes que viene, a las 17 en punto, estamos acá en el patio del Abasto haciendo Forum Shopping a través del live streaming.